Buenos días, mi nombre es Ana Victoria Villicaña Ortiz, soy alumna del Centro de Estudios del Atlántico, pertenezco al quinto A de bachillerato. Este proyecto pertenece a la clase de historia y yo les voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas las grandes naciones agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, las cuales eran los aliados y las potencias del eje. Los aliados estaban conformados por Inglaterra, Francia, la URSS y los Estados Unidos. Las potencias del eje las conformaban Alemania, Italia y Japón. El conflicto comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Este fue el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un gran imperio en Europa, lo cual desató la declaración inmediata de guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth al Tercer Reich. Algunas de las causas de la guerra fueron la fuerte inestabilidad internacional, el deseo de la revancha de Alemania por la humillación del Tratado de Versalles, la depresión económica provocada por la crisis de 1929 y el ascenso de las ideologías totalitarias. Los detonantes inmediatos del conflicto fueron la agresiva política de los estados totalitarios que conforman el eje Roma-Berlín-Tokio. Las democracias occidentales no supieron contener a tiempo esta política expansionista y optaron por realizar concesiones para evitar la guerra. Las características de la Segunda Guerra Mundial fueron una gran extensión territorial, crueldad desconocida y potente armamento. La guerra se dividió en dos etapas. La ofensiva del eje, que duró de 1939 a 1942, el triunfo de los aliados, que fue de 1942 a 1945. La ofensiva del eje, durante los primeros años de la guerra, el avance del eje fue imparable. Los alemanes utilizaron la guerra relámpago o Blitzkrieg, basada en la rapidez de movimientos y el uso de medios motorizados, blindados y aéreos. Gracias a esta técnica bélica y a la neutralidad de la URSS, los nazis consiguieron conquistar prácticamente toda Europa occidental. La Alemania de Hitler logró conquistar Polonia, Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos y Francia. El triunfo de los aliados en 1942, el rumbo de la guerra dio un giro radical y los aliados detuvieron el avance de los ejércitos del eje. Estados Unidos logró detener a los japoneses en el Pacífico, los británicos frenaron a los alemanes en el norte de África, los rusos derrotaron a los alemanes en Stalingrado y en 1943 Italia se rendía y Mussolini era detenido. Por otro lado, los rusos obligaron a los alemanes a retirarse hacia el oeste. La fase decisiva de la guerra se inició en junio de 1944, cuando los aliados desembarcaron en Normandía y avanzaron hacia la frontera alemana. En abril de 1945, Hitler se suicidó y el 8 de mayo los alemanes se rindieron.